Hola, te doy la bienvenida a tu momento con nosotros, con Divinity's Heaven. El video de hoy es corto, en donde vamos a compartir con ustedes consejos sencillos que van a poder recordar muy fácil para una buena práctica de meditación. Sí, la primera y la más importante es el horario, ¿sí? ¿A qué hora es sugerido meditar? Y cuáles son las prácticas que debería de yo tener en cuenta para prepararme para mi momento de meditación. La segunda cosa o el segundo consejo es los objetos que nos pueden ayudar a mejorar o ejercitar nuestra postura de meditación. Y la tercera son las sugerencias en cuanto a nuestra postura de meditación. Entonces, bueno, vamos con el horario. Lo primero es que la sugerencia siempre es meditar antes de la salida del sol. Sí, esto es bien temprano, obviamente para eso tendríamos que dormirnos a la hora correcta, quizás 9 de la mañana, 10 de la mañana, dependiendo de la hora en la que amanezca en el lugar en donde tú vivas. Si no es posible para ti meditar antes de que salga el sol, lo ideal es meditar en algún momento de la mañana antes de que te ocupes con tu rutina y con tu cotidianidad. Si eso no es posible, pues entonces es encontrar cualquier momento del día para separar 15 o 20 minutos para poder dedicarlos a tu meditación y que tengas en cuenta entonces lo siguiente: no haber comido ojalá una hora, bueno, de hecho preferiblemente 2 horas antes de tu momento de meditación, y no haber consumido recientemente café, té o licor. Sí, el licor es prácticamente 24 horas. ¿Por qué? Porque estas 3 bebidas tienen sustancias que tanto excitan o activan el sistema nervioso central como que lo deprimen, ¿sí? Entonces es preferible tener nuestro sistema limpio de cualquier sustancia que lo pueda alterar para poder meditar correctamente. En el segundo ítem, que son los objetos que nos pueden ayudar a mejorar o a ejercitar nuestra postura de meditación, vamos a empezar con lo más sencillo, que es la silla. ¿Sí? Hay personas que se les dificulta estar sentados en esta postura, ¿sí? Porque pueden tener lesiones o porque pueden tener algún tipo de limitación o enfermedad que no le permita estar sentado de esta manera. Entonces lo más sencillo es meditar en una silla común y corriente. Es ideal elegir una que no tenga apoyabrazos para que estas partes de la silla no nos impidan nuestro libre movimiento. Y en este caso los consejos son los siguientes: tener algún elemento, sea una manta, una cobija, un tapete, una alfombra, lo que sea, en donde nosotros podamos poner nuestros pies, ¿sí? En donde podemos poner nuestros pies sobre eso, ¿sí? Nuestros pies deben de estar firmemente apoyados sobre el suelo, no solamente sobre las puntas, no solamente en los talones, no solamente en los costados, que el pie esté así como medio torcido, no. Tiene que estar firmemente apoyado sobre el suelo, ambas plantas de lleno en el suelo. Debemos estar sentados en nuestros isquiones con nuestra espalda recta. No nos vamos a tirar hasta el final del asiento, hasta tocar el espaldar, sino que nos vamos a quedar antes para que sea a través de nuestros músculos y nuestra concentración que podamos mantener nuestra columna recta. Si para ti es muy difícil en un principio, está bien, apóyate, ¿sí? Mientras que vas cogiendo el hábito, pero luego intenta quedarte sentado con la espalda recta por tu propia cuenta. Barbilla paralela al suelo y coronilla mirando hacia el cielo, apuntando hacia el cielo, ¿sí? Nuestras manos pueden ir en cualquier parte de nuestras piernas, sea cerca de las rodillas, sea en la mitad de los muslos, o sea cerca de las caderas, en donde nos caiga naturalmente y que sea lo más cómodo para nosotros. Lo importante es que la postura sea eso, sea cómoda, para que no nos estemos distrayendo con cosas innecesarias o insignificantes en medio de nuestra meditación, sino que podamos poner nuestra atención plena en el momento en el que estamos y dedicarlo enteramente a nuestra meditación. Los siguientes objetos con los que nos podemos ayudar para meditar son más comunes de lo que las personas creen. Si uno va a meditar sentado en el suelo, es ideal levantar la cadera por encima del nivel de las piernas, ¿sí? Y de las rodillas. La cadera se eleva y nuestras piernas y nuestras rodillas caen y reposan en el suelo. Esa es la sugerencia para evitar lesiones, para evitar dolores. Si de pronto hay una lesión existente, pues para sentir molestia con esta lesión o para agravarla, todo esto se evita si elevamos nuestra cadera y nuestras piernas y rodillas reposan en el suelo. Para poder elevar nuestra cadera podemos sentarnos encima de varios elementos. Pueden ser cojines o almohadas de la casa. Deben de ser cojines firmes o almohadas firmes para que no vayamos a quedar desbalanceados de ningún lado, sino que estemos bien sentados. O si no, pueden ser también con unas mantas, unas cobijas, las doblas varias veces sobre sí mismas, la pones en el suelo y te sientas. Para yo sentarme, además de eso, también utilizo el mat.
nuevamente me separo del suelo, ¿sí? Este más pues es en el que practico yoga, pero pues ustedes lo pueden hacer con lo mismo, con lo que antes separaban los pies en la silla, pues entonces lo utilizan para sentarse encima de eso, sea una cobija, sea una alfombra, sea una manta, sea un tapete, algo bonito que tengan, el mat de hacer yoga, lo que sea sirve. Y si quieren tener un objeto que sea un poco más específico para meditar, pueden utilizar estos bloques, ¿sí? Estos son unos bloques para hacer ejercicio, son bastante comunes. Pueden sentarse sobre uno o sobre los dos, ¿sí? Eso depende de cada quien, ¿sí? Cada quien tiene su cuerpo es diferente y le puede parecer más cómodo o una cosa o la otra. La otra opción es un zafu. Sí, los zafus son cojines que están hechos precisamente para meditar, son cojines bastante firmes y hay de distintas alturas. Este es un poco más alto, este rojo es un poquitico más angosto y cada quien pues utiliza el que le venga bien, básicamente. El último objeto que nos sirve para poder meditar es este que tengo yo aquí, que puede ser, esto es un fular, ¿sí? Que lo utilizo en mi momento de meditación para cubrirme con él. Como el horario ideal para la meditación es antes de que salga el sol, normalmente a esa hora hace frío, ¿sí? A esa hora está haciendo frío, entonces lo que yo hago es que con este fular me cubro, ¿sí? Para evitar que el frío me vaya a distraer de mi momento de meditación. Puede ser un fular, puede ser una manta, puede ser lo que ustedes tengan en casa, pero pues es ideal tenerlo ahí a la mano para que cuando te vayas a sentar a meditar, si la temperatura puede llegar a afectarte, tú de una vez te vas cubriendo y puedes meditar sin preocupaciones y sin distracciones. El siguiente punto a tener en cuenta es las sugerencias para la meditación. Entonces, para poder hacerlo voy a de una vez ponerme uno de los bloques. Me siento correctamente sobre mis isquiones. Eso es, me siento sobre mis isquiones y lo que voy a hacer es la primera postura de meditación que se llama Sukhasana. Sukhasana traduce del sánscrito fácil, ¿sí? O placentero, y es la que se utiliza para iniciar un hábito de meditación y es básicamente cruzar tus piernas como te venga natural, ¿sí? En este momento pues yo lo hice así y en este momento ya estoy listo, ¿sí? Sentado en los isquiones, mi espalda está recta, paralela, mi barbilla paralela al suelo, mi coronilla apuntando hacia el cielo, mis manos las dejo reposar sobre mis piernas y estoy listo para meditar. La siguiente postura es, voy a alinear mis talones con el centro de mi cuerpo, ¿sí? Con mi columna, ¿sí? Básicamente me imagino una línea que parte todo mi cuerpo por la mitad, que es en donde está básicamente mi columna, y allí pongo los dos talones de mis pies, ¿sí? Entonces, en este punto puedo meditar mejor, ¿sí? ¿Por qué puedo meditar mejor? Porque no tengo ninguna pierna encima de la otra y no tengo las rodillas a distintas alturas y no tengo los lados de mi cadera a distintas alturas como me pasaba ahorita que estaba con Sukhasana. Esta postura requiere un poquitico más de flexibilidad, pero eso es algo que se puede desarrollar muy sencillo, muy fácil. A través del hábito de meditación, básicamente tú comienzas a desarrollar esa flexibilidad de manera innata, pues porque pasas 15-20 minutos diarios sentado en esta postura y cada vez se te va a dar más fácil y puedo meditar mejor, ¿sí? Con mi cuerpo completamente balanceado y estable. La siguiente postura es la postura del medio loto, ¿sí? Para hacer la postura del medio loto, lo que yo hago es que acerco mi pierna con las manos, tomo mis pies con las manos, mi rodilla de manera cuidadosa, acerco el talón acá arriba a la cadera y estoy como medio loto, ¿sí? Esta postura es transitoria porque esta postura es la que nos lleva hacia el loto completo o sencillamente el loto, que se hace haciendo lo mismo con el pie restante, con el pie derecho, lo acerco acá arriba y reviso mi postura sobre el bloque y listo. ¿Por qué esta es mejor que el loto anterior, que el medio loto? ¿Por qué el loto completo es mejor que el medio loto? Por la misma razón que la postura de los talones alineados es mejor que Sukhasana, y es que tengo mis dos rodillas puestas en el suelo, las tengo a la misma altura, los dos lados de mi cadera están a la misma altura, estoy establecido, firmemente sentado para meditar. Y bueno, esto es todo por hoy. El video de hoy era corto, ¿sí? Espero que hayan podido encontrar
algo que pueda mejorar en su práctica de meditación, y en el caso de que tengan un buen consejo para compartir que de pronto nosotros no hayamos cubierto en el video, por favor déjenlo aquí abajo. Nosotros vamos a fijar los que más nos gusten para que las personas que vean este video no se vayan sin esa información, no vayan a pasar de largo y puedan aprender lo que sea que ustedes sepan que nosotros no hayamos compartido en este momento. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, gracias por compartir este momento con nosotros, gracias por haber aprendido con nosotros acerca de una buena práctica de meditación, y espero verlos en los próximos videos. Muchas gracias, bendiciones, Namaste.